Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos de Radio Mexiquense. Bienvenidos a su programa Al Parejo. Soy Mari Carmen Vázquez y como siempre es un gusto saludarles. El día de hoy los invito para que se queden con nosotros. Vamos a tratar un tema muy interesante, funciones de la Dirección de Equidad de Género. Y bueno, para mí es un placer presentarles a la maestra Rocío Álvarez Miranda. Ya nos ha acompañado en otros programas anteriores. Bienvenida nuevamente, maestra. Muchas Muy buenos gracias, días. Mari Carmen, buenos días. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu disponibilidad y por venir a platicarnos sobre este tema. Platíquenos, por favor, por qué es importante incorporar la perspectiva de género en las instituciones de educación superior. Fíjate, Mari Carmen, que este tema no es nuevo en las instituciones de educación superior porque es a partir de todos los movimientos académicos que se generan en las universidades, que se empiezan a poner en las agendas atención a los temas de género. Me refiero a las desigualdades, a las violencias y a la discriminación. Sin embargo, paradójicamente, aunque surgen de las universidades, cuando llegan al ámbito de lo público y de la escena de los gobiernos, regresan nuevamente a las universidades en el tenor de ser políticas institucionales obligatorias, porque las universidades al final del día somos instituciones con responsabilidad social y formadoras de personas. Entonces, en ese sentido, los espacios universitarios, al ser plurales y al albergar muchas personas con diferentes formas de pensar, de ser y de existir, pues tenemos la obligación de formarlas también en valores, y uno de esos valores es la igualdad y también la no violencia. Así es muy importante lo que ahorita comentas sobre los valores que se han perdido bastante, ¿no? Es importante rescatarlos y qué mejor pues con las nuevas generaciones, que en todas estas universidades el incorporar esta perspectiva de género, estaría sensacional. ¿Cuáles son las acciones de institucionalización que ha emprendido la UAMEX en materia de género? Mira, lo que hemos estado haciendo es justo tratar de alinear toda la normativa institucional con premisas de carácter internacional que a partir de la reforma constitucional del 2011 se hacen obligatorias para todas las universidades, pero que ya veníamos trabajando. Lo primero que se hizo fue hacer una propuesta de ley universitaria en donde se tomara en cuenta el tema de la equidad y de la igualdad de género. La segunda propuesta fue generar todo un marco jurídico que permitiera atender de manera específica las violencias y la discriminación dentro de nuestro ámbito escolar y laboral, porque también las universidades tienen esa dualidad, son centros de trabajo y además son espacios académicos. Entonces tenemos que atender en dos niveles justamente el tema de la violencia y de la discriminación. A la par de esto también se generaron políticas de igualdad de género. El plan rector es el primer plan rector de toda la historia de la universidad que contempla metas reales, presupuesto y además acciones que son medibles y evaluables dentro de sus líneas de trabajo y dentro de los esquemas como eje transversal de la administración. No soy la única área que trabaja, o sea, soy la que concentra todos los esfuerzos, pero son muchas áreas las que contemplan trabajo con perspectiva de género. Y además se logró hacer también ciertas disposiciones como la dirección de responsabilidad universitaria, algunos códigos de ética que contemplan también el tema de la igualdad, así como el que existamos desde hace 3 años en la Coordinación Institucional de Equidad de Género. ¿Y se han generado diagnósticos con perspectiva de género? Sí, ese es un elemento indispensable. Lo primero que logramos hacer es que la Secretaría de Planeación, que es uno de nuestros órganos, desagregara por sexo la agenda estadística. La agenda estadística es un documento básicamente en donde tenemos todos los números de la universidad, desde quienes ingresan hasta el personal que tenemos, hasta las materias, la matrícula, etcétera, etcétera. Pero no lo teníamos desagregadas por sexo. Para hacer indicadores y diagnósticos era importante desagregarla y hoy tenemos una agenda estadística que contempla esta desagregación por sexo. Y hemos estado trabajando fuertemente en conocer los problemas a través de ciertas encuestas o de aplicación de ciertos instrumentos psicométricos que nos han permitido tener una lectura de qué está pasando en la universidad y en dónde tenemos que atender temas a partir de la implementación de indicadores. Así es, al realizar este diagnóstico, ¿con qué problemas se han enfrentado, se han identificado? Pues mira, varios. Uno de los problemas que tenemos es la violencia en las relaciones erótico-afectivas. A nosotros no nos gusta nombrarlo como en el noviazgo porque los jóvenes se relacionan de muy diversas maneras y no necesariamente en el noviazgo.
nos damos cuenta que el 18.7% de los jóvenes que encuestamos, que son casi una muestra de 14,000, están señalando que viven eventos de violencia física, sexual y psicológica, que estamos atendiendo también a través de un programa de intervención, y que es un programa coordinado también con algunas cuestiones multidisciplinares como la atención psicológica jurídica y además el acompañamiento de víctimas. Entonces, ese es uno. Hay algunas brechas también importantes que hay que atender y que poco a poco hemos trabajado, como por ejemplo la elección de vocaciones informadas libres de estereotipos de género. Los jóvenes siguen eligiendo carreras con base en estereotipos, carreras que son feminizadas y masculinizadas, y lo que hemos emprendido también es una acción al respecto que intenta hacer talleres a los últimos grados de las preparatorias para hacer que las mujeres se acerquen más a disciplinas científicas propias de los varones y a los hombres a disciplinas propias de las tareas de cuidado de las mujeres, como las enfermerías, la nutrición, etcétera, etcétera. Otro problema también que hemos identificado tiene que ver con el burnout, porque nos interesa trabajar el tema del clima laboral. La mayoría, por las sinergias de trabajo que tenemos, pues estamos o medicados con algún antidepresivo, con alguna pastilla para el dolor, etcétera, etcétera. Y también hemos hecho un programa de intervención para que las personas que laboran en la universidad tengan acceso a terapias gratuitas por parte de una clínica especializada en el ICEMIN. Excelente, eso es lo que te iba a preguntar. Ya una vez realizando el diagnóstico, si les dan un seguimiento, si les dan un acompañamiento para que toda esta situación vaya resolviéndose. Sí. Es importante, como comentabas, ¿no?, promover el acceso de las mujeres a los puestos de decisiones. ¿Qué tan importante es eso para las mujeres? Porque no se les habla de esta situación. Hace algunos ayeres se venía, o veíamos más bien en las universidades, en las carreras, ingeniería, todas estas que van hacia los hombres, llenas efectivamente de puros varones. Difícilmente encontrábamos a una mujer en ese tipo de carreras. Hoy en día ya se da más. Ya las mujeres ya son ingenieras, ya son abogadas, ¿no? Entonces, esto de alguna forma sí está cambiando. Sí. ¿Qué acciones institucionales se han realizado para entender las brechas de género identificadas y las violencias de interior en la universidad? Pues mira, varias. Desde este tema que platicábamos de los diagnósticos hasta el esfuerzo de identificar brechas ocupacionales. Por ejemplo, nos dábamos cuenta que la mayoría de las plazas de tiempos completos o de investigación las tenían varones. Entonces, una de las líneas de acción que se estableció en el plan rector es generar contrataciones, por ejemplo, de 40 mujeres por año en plazas de tiempo completo. Esto nos permitía tener una medida de nivelación para que estas mujeres que tenían todas las credenciales, pero que por cuestiones de género y de discriminación no habían tenido la oportunidad de acceder, tuvieran un camino para poder tener un lugar en la institución. Otro tema importante ha sido el generar condiciones para certificarnos en la norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación, que nos ha permitido, por ejemplo, la instalación de salas de lactancia, en donde las mujeres pueden ir a extraer su leche o pueden amamantar para que puedan combinar o conciliar la vida familiar y laboral. Se han flexibilizado horarios, por ejemplo, padres y madres que tienen hijos menores de 5 años, se les redujo la jornada laboral sin afectar su salario. Y además de 48 horas que trabajábamos los universitarios, ahora trabajamos 40. Entonces, estas medidas han sido importantes en el avance de todas las cosas que hemos hecho, aparte de ir picando piedra un poco en generar la cuestión institucional, legal, de políticas, también incidir en el campo laboral, en la mejora de los derechos laborales de las mujeres y de los hombres también, ampliando su permiso de paternidad a 10 días, por ejemplo, haciendo que tengan acceso a algunas medidas de cuidados a terceros, porque de pronto era más fácil que una mujer recibiera permisos para salir a cuidar a otras personas, pero no un varón. Entonces ahora estamos promoviendo paternidades responsables y estamos promoviendo el permiso de paternidad ampliado. Excelente, entonces el papá también ya se involucra más Así en es. esta situación, ayuda más en casa y de esta forma también la mujer ya se siente más respaldada por parte de la pareja. ¿Qué propuestas innovadoras para la transversalidad de la perspectiva de género en la UAMEX se han realizado en la institución?
Una de las más importantes y que de hecho nos han halagado a nivel nacional muchas universidades porque convergemos en varias redes de carácter nacional y que a propósito vamos a hacer sede el 17 y 18 de octubre de una reunión nacional que es la RENIES, que es la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior por la Igualdad de Género. Es que es muy difícil que se extiendan los trabajos participativos en las universidades. Entonces, la primera idea que nosotros teníamos es que los temas de género y que estos asuntos de difusión era necesario generarlos para el común de la gente. O sea, que no podían ser de un grupo académico, que no podían ser de una área en específico, sino que tenían que ser de todos. Entonces, a partir de ese principio inclusivo y participativo, formamos comités de género en los 52 espacios académicos que tenemos. Estos comités cumplen la función de difundir, de generar una cultura de la denuncia y de generar acciones de cultura y académicas que permitan fortalecer todos los temas estratégicos de género, como la prevención de la violencia, como la igualdad laboral, como muchos otros temas. Y este ha sido un esfuerzo innovador de transversalidad porque evidentemente tenemos una célula en cada espacio y trabajan cada vez, una vez al mes, un proyecto que se lleva a la realidad. Esto nos ha ayudado a que el impacto de las acciones sea todavía mayor que si lo hiciéramos desde una sola área. Y esto ha permitido también formar agentes de cambio en cada uno de los espacios académicos a partir de esta tarea de capacitación constante que ellos reciben. Y esto es un esfuerzo que no tiene ninguna universidad en el país. La mayoría de las universidades del país tienen un mecanismo vertical en donde es el órgano de género solamente quien genera las acciones, pero no involucra a más actores dentro del panorama educativo. Y entonces aquí lo que tenemos es un comité en la administración central y 52 comités, uno en cada espacio de los espacios académicos que tenemos vigentes. ¡Wow, qué maravilla! ¿Cómo ha contribuido la universidad en materia de responsabilidad social en la generación de acciones en otros sectores, por ejemplo? Miren, uno de los temas importantes que el doctor Alfredo Barrera Vaca ha posicionado es que como universitarios tenemos que tener una educación pertinente que permita también generar soluciones a los problemas sociales que tenemos hoy en día. Y en esa materia cada una de las áreas que tenemos en la universidad trabaja con diferentes sectores. Por ejemplo, en particular lo que yo he generado es una vinculación con casi 20 comisiones que atiendo que van desde órganos que están en la educación superior hasta órganos gubernamentales. Participamos activamente en la alerta de género o alerta de violencia de género del gobierno del estado, ayudándoles a hacer capacitaciones, estudios, documentos importantes. Participamos, por ejemplo, en la configuración del protocolo para la atención de víctimas indirectas del feminicidio, que ahorita tiene vigente la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Estamos trabajando en un sistema de igualdad de trato y oportunidades en donde trabajamos en 2 comisiones que estamos ayudando a hacer políticas públicas y políticas internas derivadas de esas temáticas. Estamos trabajando también con diversos institutos en materia de capacitación, apoyamos en secretarías con proyectos en la elaboración de políticas públicas. En total atiendo 21 comisiones externas con o donde se implica trabajo. El último producto importante que tuvimos es la participación en la generación del protocolo de violencia política contra las mujeres en el Estado de México, que orquestó el Observatorio de Participación Política y que también lo promovió la legislatura local. Entonces así creo que es como incidimos los universitarios generando cosas que sirven para la sociedad y pues que estamos demostrando que la universidad también tiene otro tinte distinto al que de pronto se mediatiza y que estamos viendo que hay universitarios que estamos comprometidos justo en esta promoción de nuestros talentos y conocimientos al servicio de la sociedad. Así es, maestra Rocío, la verdad es que con todo esto que nos platica, la universidad está trabajando bastante. ¿Qué respuesta han tenido los chicos con todos estos programas que la universidad ha hecho? Pues mira, ha sido una respuesta muy activa. Hay desde las posturas de jóvenes que han iniciado en el activismo de estos temas, que empiezan a centrar la mirada realmente de la exigencia del acceso a la justicia, y ha habido otros que han empezado a hacer un esfuerzo más institucional y que se han sumado a programas y cosas. Los jóvenes mismos participan en estos comités que te había yo platicado, en actividades de manera creativa y propositiva, y lo han tomado bastante bien, aunque también hay sectores que son muy resistentes por esta
conformación sociocultural que tienen, que adoptan el machismo de manera muy exacerbada, y de pronto pues tenemos esa divergencia, como todo en un ámbito plural, en donde hay quienes son más factibles de accesar a esta clase de valores y otros que cuesta un poquito más de trabajo, pero que esta tendencia tarde o temprano les va a alcanzar. Así es, y ahorita estamos hablando de chicos universitarios, pero yo creo que si todo este programa se puede generar desde niveles superiores más bajos, ¿no? Desde la primaria. Sabemos que toda esta educación viene de casa, entonces pues qué mejor para poder llevar a nuestros niños desde temprana edad a toda esta situación. Ahorita hablamos de un nivel ya avanzado, pero estaría increíble poder llevarlo desde el kinder, podríamos decir, sí, ¿no? Para que genial. todo este respeto siguiera. ¿Quién opera la política institucional de género en la universidad? Bueno, la opera la Coordinación Institucional de Equidad de Género. Este es un órgano que anteriormente dependía directamente del rector, hoy depende de la Secretaría de Rectoría, que encabeza la maestra Janet Valero Vilchis, y que lo hace muy bien porque es una persona sumamente convencida del tema, además, y eso es importante para apoyar todos los esfuerzos que vengan del área. ¿Qué perfil tienen las personas que elaboran? Bueno, el perfil básicamente lo encabezo yo, que soy la directora, y como perfil tengo una formación justamente en una maestría en igualdad de género, tengo una maestría también en estudios para la paz y el desarrollo, y además soy formada en la ciencia política. Pero además he tenido la capacidad de ser consultora, he atendido casos en fiscalía, tengo un perfil también de servidora pública en estos temas. También cuento con 2 jefaturas de departamento muy importantes que son estratégicas, que es la de igualdad, que encabeza la maestra Susana Munguía. Ella es también especialista en género, violencia y políticas públicas, y también es maestra en estudios para la paz. Y tengo también el área de atención a la violencia de género, que encabeza una psicóloga formada también en la maestría en gestión de proyectos, y además que tiene experiencia en atención a víctimas, al margen de tener un área administrativa y un área de planeación, que somos quienes trabajamos en la coordinación básicamente. Claro, personal muy, muy capacitado. ¿Qué dificultades enfrentan actualmente las áreas encargadas de la política institucional de género? En general, cuando yo hablo con mis compañeros de otras universidades, el consenso de las dificultades no dista mucho de lo que se plantea en las reuniones anuales, que es básicamente el tema de los presupuestos, el tema que no es el caso de la universidad, pero sí de la mayoría de las universidades, de la falta de apoyo de sus máximas autoridades. Yo quiero decir que el doctor Barrera Vaca es uno de los más convencidos en el tema, es uno de los que más ha insistido en que el tema esté presente en su administración, pero no sucede así con otros rectores y rectoras. Entonces, sí, la queja constante de muchas compañeras que trabajan en las áreas es esa, y la falta de presupuestos y la falta de apoyo o de enfoque y de importancia al tema. La falta de presupuesto. Así es. Digo, es un tema que lo escuchamos en todos lados, ¿no? Que se pide ayuda para todo este tipo de cambios. ¿Cómo se vislumbra el avance de la igualdad de género en las universidades derivado de las nuevas políticas educativas? Bueno, cada vez más. Anteriormente la cuestión de género, todas estas políticas institucionales era una opción. Era como a ver si quien encabeza la institución tenía voluntad política para emprenderlas. Hoy en día la legislación poco a poco va cambiando y va siendo obligatoria ciertas prácticas. Nada más un ejemplo. El día 3 de junio de este año se generó una reforma de ley importante en el Estado de México porque se aprueba el principio de paridad. Y este principio de paridad también afecta a los órganos autónomos. Y entonces se tiene que hablar de estrategias de paridad que se tienen que implementar en las universidades para lograr el 50 y 50 en participación en cargos de dirección, en secretarías o en cargos de representación. Entonces, tarde o temprano, las universidades van a tener que trabajar en estrategias de paridad para ocupar esos puestos que antes era impensable que se hicieran. Hoy en día también el Plan Nacional, más además algunas normas que están impulsándose desde la SEP para generar políticas de igualdad laboral, y etcétera, etcétera, ya son una realidad que no son opción, sino que son obligación de las instituciones, por lo menos, y más de las de educación superior, porque se supone que somos referentes de una sociedad.
Entonces, tenemos que ir transitando poco a poco estos cambios que se van generando y que ya no son una opción. Así se vislumbra el panorama. Ya no hay opción, sino que ya hay una exigencia social, hay una exigencia del marco jurídico que nos obliga a avanzar definitivamente en estos temas y no de manera simulada, sino de manera real. Excelente. No hay opción, como usted dice. Maestra, ¿qué se requiere fortalecer en el ámbito de gobierno para fortalecer las políticas de igualdad en las universidades? Lo primero que se tiene que hacer es legislación, pero formada o generada a partir de personas que tengan conocimiento sobre el tema de las universidades. Segunda, se tiene que impulsar el presupuesto específico para las áreas. Tercera, se tiene que fortalecer las áreas de cada universidad a través del trabajo legislativo. Y cuarta, se tienen que hacer obligatorias muchas de las políticas que ahorita son de carácter opcional en materia de igualdad en las universidades. Y eso solo se hace legislando. Ok. ¿Qué requisitos tienen que tener los chicos para poder entrar a esta universidad? Bueno, simplemente pasar su examen de admisión. No se les pide ningún requisito que tenga que ver con cuestiones de género. Más bien lo que nosotros evaluamos es que sean capaces de estar en la universidad por sus conocimientos, sus habilidades y competencias y pues está abierta la oportunidad para todos y todas quienes quieran ingresar. Las carreras, si nos puede mencionar algunas carreras que existen dentro de la universidad. Claro, algunas carreras de las que existen en la universidad, bueno, están las de ciencias de la salud, que tenemos enfermería, tenemos nutrición, tenemos terapia física, medicina. En algunas áreas de las ciencias sociales tenemos derecho, ciencias políticas, antropología, administración pública, ciencias políticas, tenemos también psicología, tenemos trabajo social, tenemos cultura física y deporte, tenemos también seguridad ciudadana, tenemos programas también de física, de ciencias, tenemos programas de ciencias agrícolas también para quienes se quieren dedicar al campo. Entonces, tenemos una gran gama de programas que van de las ciencias sociales a las ciencias exactas y que además tenemos sedes en 28 municipios. En 28 municipios estamos presentes. ¿Hay algunas redes sociales que nos puedan compartir? Sí, claro, les comparto la red social justamente de la Coordinación Institucional de Equidad de Género, que es cieg.uamx@gmail.com, o nos pueden buscar también en Facebook como Coordinación Institucional de Equidad de Género, UAMX. ¿Cuándo inician las actividades ahí en la universidad? Bueno, las actividades ya se iniciaron desde el mes de agosto, pero en el mes de febrero estaremos otra vez de nueva cuenta reactivando después del periodo vacacional otra vez actividades en clases. El trabajo administrativo es siempre, pero los alumnos entran en el mes de febrero. Excelente. Y desde que ellos entran, la universidad tiene distintos programas, distintos temas, y ellos siempre se están involucrando con estos temas. Así es. Pues fíjate, nada más, cuando se hacen los propedéuticos, lo que hacemos es visitar todos los espacios para que los jóvenes conozcan que tienen una coordinación institucional de equidad de género, conozcan que tienen un comité de género en cada uno de sus espacios, pero además todas las políticas y acciones que emprendemos. Es el primer acercamiento que generamos con las nuevas generaciones que se integran a la universidad y poco a poco se van involucrando en todas las tareas y actividades que vamos generando. Eso es lo importante, involucrar a todos en este tipo de temas que, como decíamos al principio, lo importante que es retomar nuevamente los valores. Y esta universidad, con todos estos programas, vuelve a fortalecer este tipo de situaciones que yo creo que todos lo pedimos a gritos y lo agradecemos bastante. ¿Algo más que nos quiera comentar, maestra? Pues invitarles a querer a su universidad y a valorarla. La verdad es que somos de las pocas universidades del país que tenemos toda esta gama de programas y esta seriedad en todas las actividades que hacemos. Y tenemos que aprender a centrar la mirada en todo lo bueno que significa ser universitarios y en todo lo bueno que nos da nuestra universidad. Así es, la verdad es que queremos universidades como estas, ¿no? Que nos fomenten este tipo de valores, de temas que tanta falta nos está haciendo hoy en día. Maestra, agradecemos muchísimo que haya venido a platicarnos sobre este tema de las funciones de la Dirección de Equidad de Género. Y ojalá nos visite nuevamente en un próximo programa.
Muchísimas gracias a ustedes que nos están sintonizando y los invito para que nos escuchen en una próxima emisión de Al Parejo el próximo miércoles a las 11 de la mañana. Soy Mari Carmen Vázquez y le deseo que tenga un excelente día. Hasta la próxima.